Bueno, vaya dirigiéndose a Génesis 5. La semana pasada cerré o concluí el capítulo 4 de Génesis. Y hoy vamos a hacer un recorrido largo, porque el capítulo no es corto, pero es un capítulo que nos presenta genealogías. Y genealogías, mayormente cuando no entendemos por qué están, pudieran parecer un tanto aburridas, pudieran parecer un tanto sin sentido en la palabra de Dios, pero realmente vamos a encontrar una riqueza increíble en esta hora, porque la semana pasada se nos introdujo el personaje de Set y dijimos que Set es la persona a través de la cual Dios va a restaurar el linaje de Abel. Así que hemos dejado atrás ese evento del asesinato de Abel en manos de Caín, su hermano. Con ese evento hemos considerado cómo la palabra de Génesis 3:15 se comienza a cumplir y hay una batalla campal, la guerra inicia y hay una batalla campal entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esa batalla ha estado a lo largo de la vida entre las dos simientes, o pudiéramos hablar también de una batalla campal entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satán. Dicha contienda espiritual ha estallado con toda su fuerza en esos acontecimientos, y el resto de la Biblia va a seguir su pista, va a seguir de alguna manera esa huella que Génesis está planeando o planteando para nosotros. La simiente de la serpiente hiriendo el talón de la simiente de la mujer, el injusto Caín asesinando al justo Abel. Y desde entonces el mundo jamás ha conocido la paz verdadera. Antes de llegar ahí, permítanme recordar lo que Juan escribe en la primera carta, en el 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces Juan, haciendo una teología bíblica, haciendo uso de lo que él sabe de Caín, de lo que él sabe de esta historia, y bajo inspiración del Espíritu Santo, nos ayuda a reconocer que Caín realmente es miembro de esta simiente de la serpiente. Él era maligno y mató a su hermano, y la razón o la causa por la que lo mató es porque sus obras eran malas. Así que vamos a observar en este capítulo 5 el nacimiento de Set. Set va a restaurar el linaje de Abel. Set es el hombre que va a levantarse en Génesis capítulo 5 para restaurar ese linaje. Y también vamos a ver cómo es que este capítulo prepara todo el ambiente para Génesis 6, el momento en el que Dios va a decidir enviar un diluvio para consumir la tierra que él mismo ha creado. Entonces no son simplemente genealogías, no son simplemente una lista de hombres, no son simplemente una lista de edades. Hay que ir descubriendo lo que hay en este capítulo para nosotros. Eso es lo que se conoce, estas genealogías que tenemos aquí, es lo que se va a reconocer años más tarde en la teología como la era antediluvianos o de los antediluvianos, antes del diluvio. Así que vamos a ver cómo es que el marco general se prepara en este capítulo para la llegada de Noé, y con la llegada de Noé en el capítulo 6, 120 años de predicación fiel. Cuando reconocemos qué fue lo que hizo Noé, bueno, Noé no solamente fue el constructor de un arca, Noé fue un predicador fiel, un pregonero de justicia por 120 años, y mientras él predicaba, entonces todo se está preparando para la construcción del arca y para el gran diluvio universal. Así que Génesis 5 nos da el marco para la llegada de Noé y nos prepara a entender la era antes del diluvio y el propio diluvio en los próximos capítulos. Hay que recordar, solamente para entrar a la lectura, Dios crea a Adán a su imagen. Génesis 1, 26, 28. Génesis 2 nuevamente lo vuelve a ser más específico. Pero Dios crea a Adán
conforme a su imagen y a su semejanza, coloca la imagen de Dios en él. Segundo, Dios le proporciona a Adán otro hijo en este pasaje, a quien llamaremos Set. Y tercero, la línea de Set se va a desarrollar o se va a planear para nosotros en los próximos capítulos a través de Noé. Entonces leamos Génesis 5, los primeros versos, acompáñenme. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Observen eso. Vuelve a repetir lo que ya hemos leído en el 1, lo que ya hemos leído en el 2. Los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo. ¿Qué dice? Un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Bueno, detengámonos ahí. Moisés introduce un dato interesante, habla de un libro o de un registro. Eso significa que lo que Moisés está haciendo es recoger alguna documentación, recoger algunos datos donde estaban inscritas estas genealogías y, lógicamente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, acomodarlas o estructurarlas de la forma como nosotros lo tenemos en las Escrituras. Eso significa que posiblemente de una manera muy rudimental hay registros, hay memorias de cómo las generaciones se fueron dando. El registro de Moisés en este capítulo abarca 10 patriarcas, 10 hombres que son cabezas de familia, de acuerdo a esta genealogía, desde la creación, empezando con Adán, hasta el diluvio, pues hace de Adán a Noé. Hay 10 patriarcas, el primero es Adán, el 10º es Noé. Y Moisés considera por alguna razón importante añadirlos en lo que él está relatando acerca de la creación. Hay 3 declaraciones, si usted se da cuenta, yo las enfaticé, pero hay 3 declaraciones de la condición del hombre antes del pecado en este pasaje. Nuevamente, si usted lo ve ahí, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Luego, varón y hembra los creó. Luego, los bendijo. Los bendijo cuando fueron creados. Observen la perfección con la que Moisés está señalando que Dios creó al hombre. Génesis 1 y Génesis 2. El hombre es perfecto, el jardín es perfecto, no hay pecado, el ambiente está libre de pecado. Así que eso nos sirve para magnificar o maximizar la perfección de la criatura, e inmediatamente el verso 3 nos muestra el entendimiento que tenemos de Génesis capítulo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo. ¿Cómo lo engendró? A su semejanza. Necesitas observar esto, porque básicamente eso resume perfectamente el entendimiento de Génesis 3. Por un lado, Adán es creado a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí dice que Sed es creado a imagen, engendró un hijo a su semejanza. Ojo, Génesis 3 introdujo el pecado a la raza humana. ¿Lo pueden ver? Es que es muy claro. Es muy claro que Sed no está siendo creado como Adán y Eva fueron creados al inicio, sin pecado. Y la razón única por la que eso está sucediendo es porque Génesis 3 introduce el pecado a la humanidad. Entonces, después de que Adán y Eva nacen sin pecado, todo ser humano nace con una condición horrible, lo tenemos que decir así. Yo no tengo
ahora todo el tiempo para desempacar esto, pero vamos a llegar en Romanos a hablar del primer Adán y del segundo Adán. Y si alguien es claro para explicar la pecaminosidad del ser humano es Pablo en la epístola a los Romanos. Pero entonces lo que tenemos que ver es cómo claramente Moisés marca una diferencia entre la creación de Adán en Génesis 1 y ahora cómo Seth está llegando a la escena histórica siendo a semejanza y conforme a la imagen de Adán. Y aunque ciertamente Adán tiene la imagen de Dios, como Seth tiene la imagen de Dios, la imagen y la semejanza que Adán puede comunicar a su hijo Seth ha sido distorsionada por el pecado. Entonces, vemos claramente las tres declaraciones que marcan Génesis 1 y 2 e inmediatamente una declaración que da entrada a Génesis 3 en el verso 2. Los versos son claros al referirnos que Adán comenzó su vida en perfección, pero sus hijos, con una sola excepción, comenzaron imperfectos. Hay que observar el contraste claro que nosotros tenemos cuando desarrollamos una teología bíblica completa. Usted a veces me escucha esta palabra, una teología bíblica, y una teología bíblica simplemente es esto, que una doctrina o que una creencia o que una enseñanza que emana de las Escrituras tiene que ser sostenida a lo largo de toda la Escritura, pero no sin agarrar textos al azar. O sea, si yo agarro 10 textos al azar y los quiero acomodar a una doctrina o a una enseñanza, lo voy a hacer. Hay un montón de gente que hace eso. Pero lo que la teología bíblica hace es sostenerme a lo largo de la Biblia alguna creencia, alguna doctrina, algún entendimiento acerca de algo. Entonces, si yo armara una teología bíblica del hombre en estos primeros 5 capítulos de la Biblia, Génesis 1:26 me dice que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Génesis 2 vuelve a repetir el mismo diseño, el hombre fue creado a imagen de Dios. Génesis 3 me dice que el hombre ha desobedecido al Señor, ha sido incrédulo al Señor, eso ha dado entrada al pecado y el Señor ha maldecido al hombre y ha maldecido a la tierra. Y por eso a partir de ese momento el hombre necesita experimentar la salvación y la tierra necesita experimentar la salvación de Dios. Lo que Pablo dice en Efesios acerca de que un día Dios restaurará el cosmos. Estamos en espera de eso, no estamos allí. Pero mientras una persona viene del pecado a la salvación, esa persona está recibiendo el regalo de Dios llamado salvación. Y luego llegamos a Génesis 4, donde vemos cómo el pecado está siendo visible en la vida de Caín para matar a su hermano Abel, y finalmente el linaje de Abel es restaurado en Set, y cuando Adán está engendrando a Set, entonces leemos claramente aquí que es la semejanza de Adán, y esa semejanza ya está distorsionada por el pecado. Este pasaje nos recuerda una vez más que Adán no tuvo un padre terrenal. Este pasaje una vez más nos recuerda que Adán no descendió de un simio, como pretenden creer los evolucionistas. Este pasaje nos recuerda que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y eso sigue sustentando la creación de Dios. Bueno, ¿a qué se refiere esa imagen o esa haberlo creado a su imagen? Se refiere a que su intelecto, sus emociones y su voluntad están en una perfecta armonía con Dios, y el hombre gozaba en el Edén de una compañía perfecta. Eso es, gozaba en el Edén de una compañía perfecta. Esa compañía perfecta se vio también distorsionada, contaminada por el pecado. El texto continúa diciendo que Adán produjo un hijo a su imagen. Bueno, cuando observamos a nuestros hijos, podemos ver la huella de nosotros en ellos. A lo mejor porque se parecen mucho, a lo mejor porque hablan como nosotros, a lo mejor porque hacen ademanes como nosotros, a lo mejor porque tienen cierto tipo de estructura
en su genética o en sus rostros, que si a mí no me dijeran que alguien es hijo de alguien, posiblemente yo voy a decir, bueno, me parece que tú eres hijo de fulano de tal o de sultano de tal. O escuchamos coloquialmente la frase cuando alguien habla o cuando alguien se introduce en alguna reunión, tú o usted no niegas la cruz de tu parroquia, ¿no? Eso significa que estás claramente identificado, que tú perteneces a cierto clan, a cierta familia. Entonces podemos ver esa huella del padre en el hijo. Hablamos de un niño pequeño que tiene los ojos, que tiene el sentido del humor, o que tiene incluso la naturaleza pecaminosa de su padre. O sea, estas cosas están visibles a nosotros. El padre que habla a ciertos decibeles y que su costumbre normal en casa es hablar a ciertos decibeles, pues no puedes esperar que el niño hable así, ¿verdad? El niño va creciendo, acostumbrado a hablar 80 decibeles, por decir un dato. Entonces tú no esperes que ese niño sea, que hable lo más quedito y lo más bajito posible. Una vez me platicó un joven que asistía aquí a la congregación, se va a vivir al centro del país, y me platicó una experiencia que tomó un Uber para ir del aeropuerto al hotel en una ciudad del centro del país, y el Uber lo bajó, porque cuando él comenzó a hablar con él, empezó a hablar fuerte. Y le dice, oiga señor, ¿usted está enojado? No, yo no estoy enojado. Me parece que usted está enojado. No, yo no estoy enojado. Y luego le dice, de seguro usted es de Sinaloa. Sí, soy de Sinaloa, bájese. ¿No? Bueno, están ese tipo de cosas que no podemos dejar a un lado y que están caminando y que están ahí para nosotros. Pero eso no significa que, regresando al ejemplo del niño, que el niño haya quitado los ojos de su padre para implantarlos en su propia cabeza. Cuando decimos tienes los ojos de tu padre o tienes la voz de tu padre o hablas como tu mamá, no significa que hemos quitado los ojos del padre y los hemos puesto en nosotros. Creo que lo logramos entender. Lo que se pretende con este lenguaje es simplemente señalar que los ojos de un hijo pudieran ser la copia fiel de su padre, que el tono de voz pudiera ser la copia fiel de la de su padre, que los ademanes, que la manera de comportarse pudiera ser el estilo con el que creció toda su vida. Así que hay rasgos en un hijo que nos recuerdan a su padre. Y de manera similar observamos a un hombre, él debería de reflejar o recordar algo acerca de su creador. Y yo creo que la genealogía nos va a permitir entender esto. Porque, miran, es importante observar en esa genealogía que Moisés nos sitúa en la época antes del diluvio, y vamos a observar que paulatinamente la descendencia de Set, esta descendencia de la mujer, esta descendencia que nosotros cuando leemos Génesis 3:15 esperaríamos que fuese perfecta, sin mancha, sin mácula. Pero vamos a llegar al final del capítulo 5 y nos vamos a dar cuenta que esa descendencia de la mujer despreció su herencia y en su impiedad comienzan a unirse a los deseos de la serpiente. Vean verso 4. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años. Y tuvo otros hijos e hijas. Me detengo ahí. Tuvo otros hijos y otras hijas. Bueno, eso significa que Caín, Abel y Set no son los únicos hijos que Adán y Eva tuvieron. ¿Cierto? ¿Han visto eso? Eso significa, no hay otra manera de explicarse cómo la raza humana se multiplicó si Adán y Eva son los únicos seres creados por Dios, de acuerdo al relato de la creación. Eso significa que Caín, Abel y Set tuvieron que casarse con alguna de sus hermanas para que la raza entonces se multiplicara. Eso pareciera ser muy raro o muy extraño para nosotros,
Pero simplemente cuando tú ves la cantidad de años que ellos vivieron, puedes entender que así tuvo que ser. Entonces, y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Adán, que Adán vivió, fue de 930 años y murió. Ahora me voy a detener ahí. Cuando aquí se nos dicen 930 años, son 930 años literales. Son años literales. El total de los días de Adán fue 930 años y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos. Y tuvo otros hijos e hijas. Nuevamente, significa que hay otros hijos que el autor de este libro no está mencionando, que el autor de este libro no está considerando incluir todos los nombres, pero hay más hijos. Verso 8, el total de los días de Set fue de 912 años y murió. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán, y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalaleel, y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Mahalaleel vivió 65 años y fue padre de Jared, y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo. Y ahí voy a cortar, porque voy a dejar a Noé al final. Hay 3 observaciones que yo pretendo hacer de las genealogías que nos pueden ayudar a comprender un poquito más lo que hemos leído. Número 1, Moisés da la edad del patriarca y el nombre del eslabón de la genealogía mesiánica, es decir, da la edad del patriarca al que está señalando y está diciendo quién sigue en esa sucesión, en ese linaje, ¿no? ¿Quién era el patriarca regularmente? El hijo mayor, el hijo de la bendición. Entonces entendemos cuando dice que tuvo otros hijos e hijas, que posiblemente los hijos que tuvieron o que tuvo este personaje no están siendo reconocidos dentro del linaje mesiánico, por lo menos como el representante principal, lo que era el patriarca. Observen que Moisés agrega cuánto vivió, cuántos años vivió y cuándo murió. Hay 2 excepciones en esta cadena que Moisés va estructurando. Solamente hay 2 excepciones. Una es Enoc, porque Enoc no murió. La otra es Noé. Cuando nos habla de Noé, al final del capítulo, vamos a ver que introduce a Noé, introduce el nombre de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, pero no nos dice cuántos años vivió Noé, ni cuándo murió, porque eso lo va a decir en el capítulo 9 de Génesis. Entonces son estas 2 cosas lo que rompe la crónica que Moisés trae en esta genealogía de cuántos años vives, a quién engendraste y cuánto tiempo viviste después de que lo engendraste. Hay una palabra que se repite una y otra vez y ustedes la pueden señalar: y murió. Y murió.
Ahora, recuérdenme una sola cosa. ¿Por qué la gente está muriendo? Por una línea de pecado. Es una consecuencia de la caída. Hay dos oradores en Génesis 1 al 3. El primer orador es Dios, es el creador, es el primer conferencista en el Edén. Y cuando él llega al Edén a dar su conferencia, él dice algo como esto: el día que tú comieres del árbol, morirás. La segunda conferencia la da Satanás en Génesis capítulo 3. Y cuando Satanás da su conferencia dice lo siguiente: come y no morirás. En otras palabras, es mentira lo que Dios dice en el capítulo 2, la verdad es mía. Entonces Moisés introduce la genealogía desde Adán a Noé, nos da las edades y Moisés quiere asegurarse de algo: lo que Dios dice es verdad. El hombre, a pesar de que es longevo, el hombre está muriendo. El hombre está muriendo, está teniendo terminación en su vida, y es importante porque Dios había dicho que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirían. Y aunque esa muerte tiene que ver con lo espiritual, también tenía que ver con lo natural. Génesis 2:17 entonces se está cumpliendo. El hombre está muriendo por causa de la caída, de lo que sucede en Génesis capítulo 3. Entonces Génesis 3:4 nos recuerda lo que la serpiente dice: come porque no vas a morir. Mira cómo Pablo en Romanos 5:12 lo introduce magistralmente, ¿no? Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte. Bueno, tú no estás escuchando en Génesis 1, en Génesis 2 y en Génesis 3 que alguien está muriendo. Porque la muerte está llegando como una consecuencia de la llegada del pecado en el capítulo 3. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos, ¿qué? Todos pecaron. Entonces Moisés está asegurando en el relato de la creación. Hermanos, por eso digo, una buena teología bíblica te ayuda a sostener todo esto. No salimos del capítulo 5 de Génesis y tú lo estás entendiendo claramente. Todos los hombres están pecando y por eso están muriendo. Es una consecuencia. Bueno, un dato interesante que puedes observar aquí antes de salir de esto es que los patriarcas fueron longevos. De los 10 que mencionamos aquí, hay 7 que vivieron más de 900 años. Al octavo le faltaron 5 años para vivir 900, vivió 895. Enoc fue traspuesto, es decir, no vio muerte. Y Noé, como ya dije, no se da el dato aquí porque nos lo va a dar en Génesis capítulo 9. Así que vean algo, a pesar del pecado, estos hombres fueron longevos. ¿Qué observan ahí? La redención, la misericordia, la benevolencia, la bondad de Dios, de que a pesar de que Él ha dicho, si comes de este árbol, si me desobedeces, vas a morir. Y sin embargo, estos hombres vivieron largas vidas, larguísimas vidas. Estaba en una celebración de un cumpleaños hace unas semanas y alguien sacó una guitarra y se puso medio romántico y estaba cantando 100 años pienso en ti. Y estaba una ancianita a un lado mío, no creo que llegaba a los 100, yo creo que rondaba los 80. Y le dice al marido, y yo que te la creía cuando me la cantabas. Dice, ya tenemos rato sin memoria, tú y yo, le dice. ¿Cómo que 100 años pienso en ti? Ya andamos, pero que sí. Vivimos en la misma casa y a veces no sabemos que somos tú y yo. Estos hombres, realmente cuando tú ves esta cantidad de años,
te das cuenta que fueron longevos. Enoc fue traspuesto, eso significa que Enoc no vio muerte, y de hecho, si ustedes ven la cantidad de años con las que Enoc fue llevado a la gloria, no llega a los 400. O sea, era un chamaco, es lo que quiero decir. Enoc era un chamaco cuando Dios lo recogió y se lo llevó. Así que a pesar del pecado, estos hombres fueron longevos. ¿Qué podemos obtener de un linaje como el que aquí se lee? Ellos debieron tener una responsabilidad. Claramente el pasaje no nos lo dice, aunque al final nos va a dar una señal. Pero la responsabilidad de los patriarcas era mantener viva la esperanza de Génesis 3:15. La responsabilidad de los patriarcas era mantener viva la promesa de que un día un descendiente de la mujer aplastaría a la simiente de la serpiente. Y lo vemos claramente cuando Lamec hace lo que hace con el caso de su hijo Noé. Número 2, la segunda observación que podemos ver aquí en las genealogías de Génesis 5 es que se introduce a Lamec, el padre de Noé, y Moisés tiene a bien dar la explicación del nombre. Yo no llegué ahí, voy a llegar ahí ahorita adelante, pero de una vez quise poner las tres juntas. Se introduce a Lamec, el padre de Noé, y Moisés explica por qué Lamec está poniendo Noé a su hijo. Ahora, no se nos aclara qué tanto sabe Lamec. No se nos dice qué tanto Lamec comprendió su declaración acerca de su hijo al que llamó Noé. Pero sí podemos decir que él debió haber percibido algo de Dios de manera inusual, que él usaría a este niño cuando fuese un adulto de una manera inusual. El doctor Lutero llegó a creer, y lo anota en su comentario, que Lamec pensó en Noé como el Mesías prometido. O sea, que realmente cuando lees lo que Lamec dice de Noé en este pasaje, él creyó que este era el heredero, que este era el hombre que finalmente aplastaría la simiente de la serpiente. Número 3, Moisés inicia el eslabón con la referencia a Noé y de nuevo rompe el ritmo, porque en vez de dar el nombre de un heredero, introduce los tres nombres: Sem, Cam y Jafet. Entonces ves el rompimiento ahí en la genealogía, y como dije, la explicación de la genealogía de Noé está en el capítulo 9, así que vamos a llegar a ella hasta que lleguemos al capítulo 9. Observen algo, el capítulo describe la genealogía del linaje de Set. No se menciona a Caín y no se menciona a ningún otro hijo de Adán, aunque lo único que se nos dice es que Adán tuvo otros hijos e hijas. Pero el enfoque de Moisés es colocar toda su expectación en la simiente que va a ser restaurada, la simiente de la mujer que va a ser restaurada en o por medio de Set. Entonces tienes que anotar que el versículo 4 dice que Adán tuvo muchos hijos e hijas. Porque la pregunta clásica que nos hacen siempre que alguien quiere debatir y quiere ser como muy inteligente, pero ¿con quién se casaron Caín? Pues con una hermana. Ahí está el verso 4. Tuvo muchos hijos e hijas. Es más, voy a dar una cifra que les va a parecer un tanto interesante. Después del diluvio, me voy a adelantar tantito, después del diluvio, Génesis 6:8, las condiciones ambientales afectaron gravemente la composición genética y vamos a observar que después del diluvio el sistema inmunitario humano comienza a menguar y entonces la gente comienza a vivir menos años. Usted va a observar después del diluvio que la gente no está viviendo los años que vivió antes del diluvio. Era muy posible que el hombre y la mujer gozara de una salud extraordinaria, de una salud robusta antes del diluvio. Las
Personas que se dedican a estudiar este tema creen que la era antes del diluvio muestra una tierra bajo la cubierta del agua que filtraba los rayos ultravioletas del sol y que producía una condición mucho más moderada y mucho más sana que la que nosotros tenemos claramente. Esa robustez habría dado lugar a una fertilidad más larga y a una fertilidad prolífica. Si se toma la relación entre la esperanza de vida promedio en la era antes del diluvio y la esperanza de vida promedio actual, y luego se multiplica por una tasa de natalidad promedio, hiciéramos un poco de estadística, vamos a decir en esto, pero esa simple estadística nos daría como un dato que la tasa de natalidad promedio antes del diluvio era esta. Los patriarcas, de acuerdo a esta estadística, pudieron haber tenido 29 hijos y 420 nietos. Entonces tú dices, ¿cómo se pobló la raza? Se pobló así. Esta es tu explicación. Entonces aquí está un patriarca, toma el que quieras, y la probabilidad estadística es que ese patriarca fue padre de 29 hijos, y luego si tú multiplicas a esos 29 hijos por otros 29, te van a dar 420 nietos. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo le hace un abuelo para dar regalos de cumpleaños a 420 nietos en el año? ¿Cómo le hace un abuelo para dar 420 regalos de Navidad? No, la cosa estaba en chino, ¿no? Estaba en chino, pero la vida era muy diferente antes del diluvio. Es difícil imaginar cómo habría sido llevar la cuenta de todos esos nietos y de todos esos cumpleaños, y por eso las genealogías en el pueblo de Israel eran tan importantes. ¿Lo ves? Buscaban el registro de todo. Además, si tú sigues esa probabilidad de vida, si tú sigues esa estadística, Adán podría haber estado vivo cuando nació Noé, 10 generaciones después, lo que representaría miles de millones de parientes. ¿Te imaginas eso? Es como cuando yo he llegado a algunas fiestas y veo un montón de gente y luego sale el que me recibe y la justificación es pura familia, ¿no? Tú dices, pues qué bueno que vino la pura familia, porque ahorita que salgan los tacos a ver cómo nos va con el pleito, ¿no? Pero qué bueno que nomás es pura familia. Miles de millones de parientes. Entonces, este capítulo resume en estas 10 generaciones más de 1000 años. Más de 1000 años de historia mundial están relatados en el capítulo 5 de Génesis en una sola genealogía. Cuando tú llegas a Génesis 5:1 y luego llegas al verso final de Génesis 5, tú estás llegando ahí a más de 1000 años de historia mundial en una sola página de las Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos considerar que la revelación de Dios es todo lo que nosotros necesitamos para equipar al pueblo de Dios. Necesitamos reconocer que esto no es mera información innecesaria, irrelevante o espuria. Esto es realmente importante. Entonces, ¿por qué tenemos una revelación que puede reducirse a 1000 o 1500 años? Porque es que tenemos simplemente una lista de hombres. Bueno, esta no es una lista cualquiera de nombres. Esta es la línea de los hijos de Dios, comenzando con Set, continuando con Enoc y terminando con Noé. Eso debe de recordarnos algo. Dios lleva la cuenta de su propio pueblo. Dios lleva la cuenta. Para ti es una hoja, para ellos fueron 1000 a 1500 años. Pero vean a este Dios soberano, a este Dios portentoso. Dios lleva la cuenta de su propio pueblo.
otros se extinguieron. Vamos a ver más adelante cómo la mayoría muere en el diluvio. De hecho, todas las personas nacidas antes del diluvio, suponiendo la misma tasa de natalidad que ya hemos considerado, 29 hijos por madre y padre, la mayoría habría muerto en el diluvio, 99.94% habrían muerto en las aguas del diluvio. Eso sería igual, si tú haces eso, eso sería igual a 33 millones de personas. Bueno, yo sé que estoy dando estadísticas muy raras esta noche, pero les puedo enviar las cuentas y no pasa nada. Pero quiero llegar al punto. Tú vas a encontrar en esta genealogía que se introduce el nombre de Enoc, séptimo en la descendencia o en el linaje de Set, y eso te va a recordar que el capítulo 4 también te habló de un hombre séptimo, pero es el hombre que es séptimo en la genealogía de Caín. Y tienes que tener mucho cuidado porque se llama igual que un personaje que está aquí. Entonces voy a ir atrás. Capítulo 4 te introduce al séptimo hombre en el linaje de la genealogía de Caín y se llama Lamec. Capítulo 5 te introduce al séptimo hombre en el linaje o en la descendencia de Set y se llama Enoc. Enoc. Y la principal diferencia entre estos dos hombres, que son el séptimo de cada linaje, el de Caín y el de Set, es que uno está concentrado en edificar la ciudad de Dios. Enoc está caminando con Dios. Enoc es un hombre que se distingue en este capítulo porque caminó con Dios. Mientras que su opuesto o su contrario, Lamec en el capítulo 4, está edificando la ciudad del hombre. Él se hace evidente en ese pasaje al ser un hombre que busca promoverse a sí mismo. Entonces, ¿qué tienes aquí en los dos descendientes de estos linajes en el séptimo lugar? Tienes la ciudad del hombre, representada por Lamec en el capítulo 4. Tienes la ciudad de Dios representada por Enoc en el capítulo 5. Lamec construyó ciudades, estableció bases de poder, desarrolló la poligamia, tuvo feudos familiares orientados al poder. Mientras que en el linaje de Set se está invocando el nombre de Jehová Dios, su tataranieto Enoc se está relacionando con Dios, caminando con él. Y desde el principio entonces quedó claro que la ciudad de Dios se centraba más en las relaciones con Dios que en construir bases de poder. No hemos salido de Génesis 5 y la Biblia te está diciendo claramente que el linaje de la mujer está enfocado en construir una sólida relación con Dios. Lamec usurpaba las prerrogativas de Dios, desafiándolo. Enoc disfrutaba de una relación amorosa y sumisa con Dios. Vamos a sustentar esto. Vean Hebreos 11:5, una buena teología bíblica. Vean lo que dice el autor de Hebreos de Enoc. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces este hombre está caminando, es un descendiente de la línea de Set, es el séptimo en el orden, está caminando con Dios y un buen día simplemente Dios viene y lo toma y lo arrebata. Enoc rompe entonces con el estribillo de y murió. Porque no vas a encontrar que Moisés está diciendo de Enoc que murió. ¿Qué es la muerte? Una consecuencia del pecado. Entonces este soberano Dios está diciendo, yo no quiero que este hombre muera. El autor de Hebreos entonces nos dice algo interesante.
porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Así que aquí tienes un hombre que camina con Dios y tienes el testimonio de las Escrituras que dicen, este hombre agradó a Dios. Hermanos, ¿cómo debería de ser nuestro andar de este lado de la eternidad? Nuestro andar debe de ser un andar que busca agradar a Dios, un andar que busca ser digno del evangelio del cual hemos sido objetos por pura misericordia. La vida cristiana no debería de ser comparado a tener una licencia para pecar. La vida cristiana debería de ser comparado a tener una vida eterna en el Señor, donde se nos requiere, donde se nos llama santidad. Por eso los indicativos en el Nuevo Testamento son tan grandes, son tan amplios en cuanto a orar, en cuanto a vigilar, en cuanto a cuidar, en cuanto a estar observando nuestras vidas y autoexaminándonos. Pero claramente tenemos el testimonio de este hombre que agradó a Dios. La experiencia de Enoc de no ver muerte afirma que Dios es el único que puede revertir la sentencia de muerte en el ser humano. ¿Quién es el único que puede revertir la sentencia de muerte? Dios. Por eso cuando Dios nos salva, esa sentencia de muerte también está revertida. Eso no significa que en el momento que te salva te lleva a la gloria, pero eso significa que cuando recibimos vida eterna estamos seguros con Él. ¿Lo puedes ver? Un día morirás, pero a diferencia del que muere sin Cristo, el cristiano morirá con una esperanza totalmente diferente. Sabemos que la muerte tan solo es un paso a la eternidad, pero eso no significa que nuestra vida está terminando. Esta esperanza no la puede tener un pecador. No la puede tener un pecador, al menos que esté autoengañado. Un pecador puede estar autoengañado y pensar que cuando muera va a ir al cielo. Pero a mí me ha tocado llegar a camas de hospitales o a casas donde la gente está muriendo y aun cuando sabe que está muriendo, la gente está diciendo, sé que voy a ir al infierno y qué. Bueno, sé que ahora me toca pagar y qué. Bueno. Pero eso es revertido para nosotros en la persona y en la obra de Jesucristo. Porque al Padre le agradó la obra del Hijo. Y es por la obra del Hijo entonces que nosotros estamos siendo juzgados en ese particular. Más tarde, solo un hombre, Elías, se uniría en esta forma de llegar a la patria celestial. Enoc y Elías son los dos santos del Antiguo Testamento que van a ser traspuestos sin ver la muerte. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. No hay que buscar más explicaciones. Esto mismo sucederá a los creyentes que estén vivos en el día del arrebatamiento. Y lo único que tú pudieras ver, tanto en Enoc como en Elías, como en un creyente que esté en el día que el Señor venga con vida, estoy hablando de alguien que viva, seguirá siendo la fe en Jesucristo. No hay otra. No hay otra. Lo que nos concede victoria sobre la muerte, lo que nos concede el descanso sobre la muerte, es nuestra fe en el Señor Jesucristo, es nuestro arraigo, es nuestro aferramiento al Señor Jesucristo. Ahora observen algo, hay un solo hombre o hay otro hombre en esta genealogía que se distinguió por andar con Dios al estilo de Enoc. Ese es Noé. Vean lo que Génesis 6:9 dice de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba, ¿con quién? Con Dios. ¿De dónde Noé aprendió a andar con Dios? ¿De dónde aprendió? Bueno, ve el linaje. Ve el linaje. Enoc tuvo a Matusalén, Matusalén engendró a Lamec, Lamec engendró a Noé. Y el registro que hay
del bisabuelo es que el bisabuelo caminó con Dios. ¿Lo ven? Entonces, Noé tiene un registro familiar. Eso es como cuando llegas a una casa y dice, no sé. Eso es como cuando llegas a una casa y te dicen, pastor, usted va a probar los frijoles más ricos de todo México. Porque esa es la receta de la familia. Bueno, yo llegué a una casa una vez y me dijeron eso y probé los frijoles y le dije, ¿tienen sardina? Casi se infartan, ¿no? Era así como que, está revelando el secreto de la familia. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque mi abuela de vez en cuando les ponía sardina también. Así que si me querían apantallar con eso, pues no me apantallaron, ¿no? Entonces, pero aquí hay algo. Enoc está caminando con Dios y ahora Noé está siguiendo las pisadas, las huellas del bisabuelo. Ellos están construyendo su relación con Dios, ellos están construyendo su relación o su ciudad con Dios, a diferencia de Lamec en el capítulo 4 que está edificando la poligamia y que está edificando ciudades donde ser portentoso. Esta genealogía es importante porque también constituye el primer registro de la iglesia, el primer registro que hay de la iglesia en toda la Biblia. No es Hechos, no es Jerusalén, no es Antioquía. Ese es el primer registro porque aquí hay una comunidad de gente que está invocando el nombre del Señor. Nuevamente, veámoslo en una teología bíblica. Génesis 4:26. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Nos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte, ¿qué? Invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Observan la palabra invocar. Es gente que está siendo rescatada, que está siendo salva, que está viniendo a ser parte de la grey de Dios. Y nuevamente eso está al final del capítulo 4. Así que genealogías como esta no son simplemente lista de los hombres o de los padres que representan hogares considerados parte de la iglesia de Dios. No. Usted va a encontrar genealogías en el libro de Números, usted va a encontrar genealogías en el libro de Crónicas, listas y listas, y eso es más que nombres. Hay algo ahí que la Biblia te está queriendo comunicar. Incluso cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted se va a sorprender que el Cordero mantiene el libro de la vida que contiene el nombre de todos los creyentes que invocaron el nombre del Señor en toda la historia del universo. Y a Dios no se le pasó ninguno. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque Dios está edificando su pueblo, porque Dios lleva su cuenta, porque la cuenta de Dios es inequívoca. Así que hacia el final se introduce a Matusalén, el hombre que se registra en la Biblia, que vivió 969 años, el hombre más longevo, que por lo menos conocemos por medio de las Escrituras, o sabemos que está ahí por medio de las Escrituras. Matusalén es hijo de Enoc, es abuelo de Noé. Matusalén fue testigo de la predicación fiel de su nieto por 120 años. Si tú ves Génesis 7:6, vas a poder conciliar que Matusalén está muriendo el mismo año que inició el diluvio. Entonces, Matusalén, el abuelo de Noé, lo está viendo predicar por 120 años. Lo está viendo que inició la construcción. Posiblemente no llega el diluvio cuando empieza a llover, pero él ve el plan y la predicación del pregonero de justicia en la época antes del diluvio donde ellos están viviendo. Vean ese porque es interesante ese dato, ¿no? Enoc viviendo menos de 400 años. Matusalén, su hijo, viviendo 969. Tú tienes en estos dos nombres, por lo menos en este recuento de 10 patriarcas, al que
estuvo menos tiempo en la tierra y al que vivió más años en la tierra, padre e hijo. ¿Eso te recuerda a algo? No es la cantidad de años que vivimos lo que cuenta. No es la cantidad de años que vivimos lo que cuenta. Porque Enoc vivió realmente menos de la mitad que la mayoría de los patriarcas. No es la cantidad de años, es la calidad y el estilo de vida con la que vivimos lo que cuenta al final. De Matusalén no se dice que agradó a Dios, que caminó con Dios, no tenemos esa imagen clara y vive más del doble. Entonces no es la edad, ojos, ¿no? Porque a veces pensamos que la sabiduría está casada a las canas. Pensamos que mientras más grande se es o más experimentado se es, más sabio se es y pudieras encontrarte que hay chuscos. Dios puede bendecir a una persona con larga vida, como lo hizo con la mayoría de los patriarcas en esta genealogía, o Dios pudiera bendecirnos llamándonos a su presencia a una corta edad. ¿Y qué te deja ver eso? Que Dios es Dios. Él es soberano. Él sigue siendo Dios por encima de de lo que nosotros quisiéramos. Yo les he relatado esta historia de este pastor en Chiapas, ya era un hombre anciano, y ahí en su congregación había una anciana, es decir, era mucho más grande que él. Y siempre que ella oraba, ella decía, Señor, ya ven por mí, ya llámame a tu presencia, llévame a la gloria. Y cada vez que había un funeral se enojaba. Y le decía al pastor, pastor, es que me tocaba a mí. Yo debería de estar ahí en el féretro. Y bueno, el pastor lo contaba y lo decía de una manera muy simpática y llamaba a esta hermanita, no vayan a estar como aquella hermanita en Chiapas que yo tengo, que cada vez que hay un funeral se pone a llorar y no porque no está llorando porque por la difunta o el difunto, está llorando porque ya le tocaba a él. Bueno, se lo escuché a viva voz a este pastor y a los 2 años supe que él murió. Y luego yo dije, nada más de broma, dije, nada más falta que lo haya enterrado, ¿no? Entonces, en la última reunión de Gedeones que hubo aquí en la ciudad, me encuentro al yerno de este pastor y yo estoy platicando con él y él me dice que es de Chiapas y yo le dije, fíjate que comienzo a platicar y por alguna razón llegamos y fíjate que yo escuchaba a un predicador chapaneco, le dije yo, y cuando le doy el nombre me dice, era mi suegro. Oye, le dije, sácame de una duda, a tu suegro le escuché varias veces la historia de esta viejecita que iba a su congregación. Ay, me dice, la hermana fulana, vive, me dice, todavía vive, dice, enterró al pastor y todavía vive, dice, y todavía sigue llorando en cada funeral. Bueno, ¿qué te recuerda eso? Te recuerda lo siguiente, Dios da, Dios quita, Dios es soberano. Dios quiso llevarse a Enoc a menos de 400 años, Dios quiso dejar a Matusalén casi 1000 años, y lo que determina la calidad de vida no son los años, como este pasaje claramente te lo dice, sino es el estilo, sino es el caminar con Dios, sino es el vivir para Dios, lo que realmente da testimonio de ello. Terminemos el relato en el verso 29 y va a ser la catapulta o el trampolín para entrar al capítulo 6. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. El padre de Noé, Lamec, era un hombre de fe, como lo demuestra el nombre de su hijo y su declaración profética. Observa su declaración profética. Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. ¿A qué nos recuerda eso? Génesis 3. Génesis 3. La tierra iba a ser maldecida
el hombre iba a ser maldecido. Eso nos recuerda el pecado. Sin embargo, Lamec está diciendo que su hijo, su heredero, dará descanso. Bueno, en su declaración profética, Lamec se refirió a la maldición que Yahvé puso sobre la tierra. Lamec por fe creyó que Dios un día traería descanso al mundo a través de la descendencia de Noé. ¿Lo ven? Por eso lo que Lutero decía pudiera ser, cuando lees el pasaje, pudiera ser visto de una manera muy clara, que Lamec realmente creyó que Noé es el heredero o es la figura principal de Génesis 3:15. Pero la salvación que Dios trae a este mundo abarca más que el alma humana. Lamec realmente en este pasaje está implorando la misericordia de Dios para su creación. Y eso nuevamente casa muy bien con lo que Pablo escribe en Romanos 8:21, cuando nos dice que la creación entera gime o clama con dolores de parto, porque necesita ser restaurada. Y luego en Efesios 2, cuando está hablando de esta restauración cosmológica o global. Así que aunque gran parte del mundo había seguido el camino de Caín, Lamec aún tiene esperanza en la descendencia prometida que aplastaría a la serpiente y rompería la maldición de Dios que había puesto sobre la tierra después de la caída. La fe de Lamec estaba bien fundada. Resultó que Noé era esa descendencia y era el progenitor del Señor Jesucristo. Ahora nosotros sabemos que Noé no era el heredero final de esta promesa de Génesis 3:15, pero sabemos claramente, como el capítulo 6 nos va a decir, que Noé va a ser un protagonista en el libro de Génesis y en el relato de la Biblia. Vean lo que dice Hebreos 11:7 de él. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe. El resumen de eso es que fue salvo. ¿Qué podemos aprender del capítulo? Dos cosas para irnos. Número uno, los dos linajes de Caín y Set continúan hasta nuestros días. Esta lucha desbordante continúa hasta nuestros días. Los descendientes de Caín siguen priorizando los proyectos de la ciudad del hombre. Hay gente que sigue pensando en construir grandes imperios. Siguen pensando de una manera con una apertura moral en cuanto al matrimonio, en cuanto a la sexualidad, y están edificando solo para su placer, están edificando desde una mirada hedonista, donde ellos quieren su placer y no quieren nada más. Y por otro lado, tienes a la gente que está edificando una relación con Dios o la ciudad de Dios en nuestros días. Esto debe recordarnos que priorizamos o nuestra relación con Dios, y esa relación con Dios brinda prioridad a nuestras relaciones familiares y eclesiásticas. En otras palabras, nuestra relación con Dios no está fuera o extrapolada de nuestra relación familiar y de nuestra relación eclesiástica. No, va en un combo, va en un conjunto. Cuando tú lees las cualidades del anciano o del pastor en Tito 1 y en 1 de Timoteo 3, tú vas a encontrar que este es un hombre que gobierna bien su casa. Este es un hombre que es marido de una sola mujer. Eso, tú dices, bueno, ¿por qué de repente está hablando de la iglesia y trae a colación todo esto? Porque se requiere que así sea. Es algo integral. Es algo integral. Entonces los hombres que están creciendo en su relación con Dios tienen como claro objetivo que eso no está lejos de su familia y no está lejos de su iglesia. Lo opuesto
son aquellos hombres que están priorizando una búsqueda por el poder, por el dinero, por la construcción de la ciudad del hombre, y en la mayoría de esos casos el pacto matrimonial está siendo violentado de una u otra forma. Usted ha escuchado a esta gente que dice, si yo tuviera 40 horas diarias para trabajar, yo las trabajaría. Sí, también tronarías con tu matrimonio. Y también tus hijos crecerían sin padre. Entonces la vida nos somete a pruebas a diario respecto a nuestros compromisos finales. Cuando recibimos esas pruebas, estructuraremos nuestras vidas según las prioridades de Dios o según las prioridades del pecaminoso amor por el dinero. O construyes la ciudad de Dios o construyes la ciudad del hombre. Y el engaño de la ciudad de Dios, usted lo ha visto. Yo ni siquiera, yo tengo un montón de ejemplos, pero usted tiene sus propios ejemplos. ¿Cuánta gente que por ir detrás de la chuleta, como coloquialmente decimos, han perdido sus hogares? Con esta filosofía de voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve y finalmente perdiste a tus hijos, porque nunca estuviste con ellos. ¿Sí? Y yo creo que la genealogía nos permite entender, construiste la ciudad del hombre y no aseguraste construir la ciudad de Dios. Número 2, la segunda enseñanza que yo voy a extraer del texto es que los santos del Antiguo Testamento anhelaron los planes futuros de Dios para salvar a su pueblo de la maldición de la caída. Los santos del Antiguo Testamento anhelaron los planes futuros de Dios para salvar a su pueblo de la maldición de la caída. Pero hoy, hermanos, tenemos aún más privilegios al poder mirar atrás y ver con la claridad lo que Dios ha hecho para redimir al mundo por medio de su Hijo. Ellos no tuvieron la claridad que nosotros tenemos el día de hoy. Ellos no estuvieron en el punto de la historia de la redención donde nosotros hemos podido ver la creación, la caída, hemos podido ver el punto de la cruz y estamos en espera de la consumación o de la redención final. Nosotros somos más responsables ante Dios de parte por parte de nosotros frente a Dios. Ellos miraron hacia adelante, nosotros podemos mirar hacia atrás, en el presente y un poco más corto hacia el futuro. Las esperanzas de estos santos en la antigüedad se cumplieron en Cristo. Se cumplieron en Cristo. Así que ahora debemos regocijarnos en la obra completa de la redención de Dios en Cristo, en un mundo de pecado, de miseria y de muerte. Claramente el Evangelio nos dice que Jesús vino para darnos vida y vida eterna. Entonces la muerte va a estar siendo revertida por realmente el heredero, por Génesis 3:15, cumpliéndose en la persona de Jesús para darnos vida y para darnos bendición. Finalmente Él destruye el poder del pecado sobre nosotros, restaura todas las cosas en esta vida y finalmente restaurará todas las cosas en la era venidera. Voy a preguntarte un par de cosas simplemente para orar. ¿Cuál es el enfoque de nuestra familia? ¿Qué prioridades impulsan las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria y en nuestra familia? ¿Nos estamos esforzando por cultivar relaciones y construir la ciudad de Dios en el presente? ¿O nos caracterizamos por romper relaciones y construir la ciudad del hombre? ¿Camina nuestra familia con Dios como lo hizo Enoc? ¿Cómo podríamos el día de hoy imitar al patriarca Enoc y caminar con Dios? ¿Estamos invocando el nombre del Señor como Seth lo hizo? Y si no lo estás haciendo, entonces mi invitación es a que tomemos el capítulo 5 de Génesis como una muestra de lo que Dios pudiera hacer cuando nosotros invocamos su nombre, solo por gracia, por medio de la fe y solo para la gloria de Cristo. Señor, te adoramos esta noche, te damos gracias por todas tus bondades. Gracias por mostrarnos
en lo que para muchos pudiera ser un capítulo por el que pasamos rápidamente o livianamente en nuestra lectura y no ver todas estas implicaciones que hay aquí para nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos realmente a poder vivir agradándote a ti. Son tantos los retos, son tantas las luchas que ahora mismo nosotros tenemos para que esto suceda. Son tantas las cosas en las que nosotros pudiéramos pensar alrededor de nuestras vidas, pero estamos confiados y seguros que así como ayudaste a Matusalén, que así como ayudaste a Lamec, como ayudaste a Enoc, como ayudaste a Noé, como estuviste con Adán, con Set, tú estás con nosotros. Ayúdanos a honrarte en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Ayúdanos, por favor, dentro de las posibilidades y de las capacidades presentes, a poder ayudar a nuestras familias a caminar contigo y a vivir para tu gloria. Y donde es necesario que algo tenga que ser restaurado, permítenos que esto pueda ser restaurado por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia y por tus bondades. Señor, oro que esa promesa maravillosa, esa victoria que el Hijo de Dios tendría y que tuvo de hecho en el Calvario ante la simiente de la serpiente, sea una realidad para nosotros. Si estamos aquí y ya caminamos en ti, entonces permítenos encontrar el deleite y el gozo de servirte, de amarte, de adorarte a ti con todo nuestro corazón. Y si no lo estamos haciendo, inclina nuestros corazones a ti para que te invoquemos, para que vengamos a ti. Y perdónanos, Señor, cuando nuestra vida de buscarte, de adorarte, de amarte a ti, no ha estado a la altura de lo que tú demandas de nosotros. Danos cada día más y más de ti y permite que nuestras vidas puedan caminar y puedan abundar para tu gloria y para tu honra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén.